No se puede amar y escribir poemas. No sabemos si en lo sideral las palabras también flotan, si repican en el vacío como el timbre de un teléfono. Intuimos que el pasado también es un ángel que cae de cabeza al vacío. La poesía de Tania Ganiński se mueve en los bordes y nos habla de la vida que no tuvimos, de lo incompleto. Hoy, en Señal Literaria, la autora de Rara y Desastre Lento, Tania Ganiński. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. Hoy transmitimos desde una belleza librería Santo y Seña. Les damos las gracias por brindarnos este espacio. Y yo contento de estar aquí con una de las voces más potentes de la poesía en este momento. Les hablo de Tania Ganiński, la autora de poemarios como Desastre Lento y Rara. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a Señal Literaria. Hola, Eric. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Tania, por estar acá. Yo quisiera, Tania, que comenzáramos hablando sobre este libro tan bonito, Emily Dickinson y lo incompleto. Preguntarte un poco cómo nació el libro y algo que yo siento que está muy presente en tu obra, Tania, es esta noción de lo incompleto, como del borde de las cosas, si se quiere. Bueno, es una historia re larga. Ese libro se lo debo a mi editora Alejandra Algorta de Cardumen, que ahora también es editora en Planeta. Ella tiene algo increíble y es que sabe ver qué tienen sus autoras por dentro, ¿no? Como el potencial para invitarnos a escribir cosas que ya están dentro de nosotras, pero como que no le hemos puesto las palabras a través de la escritura. Entonces, ella sabía que yo hice un doctorado en parte sobre Emily Dickinson y también otros poetas y otros filósofos. Y entonces pues ya había investigado muchísimo sobre ella y yo dictaba, y pues todavía dicto, la cátedra de Emily Dickinson en la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces ella me dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre Emily Dickinson? Y yo dije, bueno, de una. Pero si quisiera hacer un libro académico, pues lo publico con un sello universitario y ya. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo escribir un libro sobre una poeta que yo amo, ¿cierto? Con la que tengo una deuda gigante como autora y no como académica, aunque como académica también, porque el tema de lo incompleto es algo que me gusta pensar mucho en la investigación académica, pero también es una forma de experimentar la poesía y la escritura. Entonces, bueno, empecé a pensar cómo hacerlo. También había unos fragmentitos de poesía que escribió Dickinson en fragmentos de papel reciclado, usado, que nunca se consideraron poemas, digamos que por la institución editorial oficial por muchísimos años, porque pues parecía basura, ¿sí? Pero unas críticas feministas literarias del 2014 para acá empezaron a recuperar esos textos en ediciones como de LibroArte, en archivos por internet virtuales. Y yo los usaba hartísimo para mis clases y empecé a pensar estos textos con mis alumnas, que no es lo que yo había trabajado en la tesis doctoral, y dije, bueno, listo, voy a traducir eso para que las personas en Colombia también, y no, pues en Hispanoamérica también tengamos acceso a este tipo de textos, a esto tan transgresor que hacía Dickinson. Y luego pues la pregunta era, ¿en qué sello, por ejemplo, de Planeta, según qué tipo de escritura yo quería hacer? Y bueno, enganché, o sea, es una mezcla de algo, de un ensayo literario, personal, con algo que sí tiene que ver con la crítica literaria de alguna manera, y la traducción. Claro, totalmente. Yo sentí, Tania, que también este libro refleja como una conversación permanente entre tú y Dickinson. No, es como si tú sostuvieras una conversación con ella cruzada por los años y por el tiempo, como si hubiera una correspondencia un poco fantasma. Y pues Dickinson también era una gran escritora de cartas. Entonces si hay algo epistolar ahí, y de pronto para las personas que no han leído el libro, dentro del libro Dickinson la pica un sapo, que es el sapito bufo, que es un sapito que hace alucinar y que mucha gente, como que es un sapito amazónico, creo que en Guatemala también existe, entonces la gente, es como un proceso terapéutico y el veneno del sapo pues te da visiones. Entonces en el libro Dickinson a veces exotizaba Latinoamérica en sus poemas, entonces dije, no, pues aprovechemos eso y que la pique
un sapo que además es un personaje, digamos, que aparece mucho en mi obra poética, para hablar de la figura del sujeto poético. Entonces yo dije, bueno, que este sapo la envenene y que ella pueda ver mi vida, ¿no? Como en sus alucinaciones. Y entonces ahí hacemos un cruce raro entre los sueños de Dickinson, en los que ella dialoga conmigo desde su tiempo y desde su lenguaje, porque, pues digamos que para escribir este libro sí sentí que, pues que yo podía hacerlo, que si alguien podía escribir como si fuera Dickinson, como conocer su universo para hacer eso, pues dije, pues sí, o sea, no, lo voy a hacer y como con coraje, ¿sí? Entonces, bueno, entonces hay partes donde Dickinson alucina con mi vida, pero lo habla a su manera, y otras partes donde yo hablo sobre ella, y es una suerte de correspondencia, de intercambio. Bueno, Tania, hay algo también bien curioso en este libro y es que tú rescatas palabras que fueron borradas de las ediciones posteriores, palabras que ella usó. Y algo que me parece muy curioso son como unos papelitos que se iban desprendiendo y que tú cuentas, unos papelitos en los que ella escribía alguna de esas palabras o iba escribiendo en el día a día unos versos muy cortos. ¿Qué nos puedes tú contar de ese detalle y qué te parece a ti? Pues en el libro exploro muchas formas en que Dickinson aborda en sus prácticas de escritura una forma de escribir incompleta. Entonces creo que a eso te refieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la misma materialidad del papel pues es incompleta porque están rotos y tampoco a veces es al azar y otras veces pues ella cortaba con un cuchillo. Dicen que su mesita de cama, tenía una mesita de cama, estaba marcada con líneas de ese cuchillo por la forma que le daba a los papeles. Otras veces no elegía la palabra, ¿no? A veces uno escribe y duda y dice, bueno, ¿será que esta palabra suena mejor o será que esta otra? Y pues cada palabra que tú pones, pues pone a circular unos sentidos que cambian, pues el sentido de un verso, de una frase. Pero Dickinson muchas veces mantenía las dos. Decía, no, yo elijo no elegir. Entonces dejaba ambas como posibilidades y es re bacano porque te enseña a leer distinto, ¿sí? Estamos enseñados a leer desde un sentido final, pero lo que hace esto es que tú lees la oración con una palabra y tiene cierto sentido. Luego la lees con la otra y tiene otro sentido, entonces tienes una frase que te da dos posibilidades diferentes que pueden existir aparte o incluso pueden coexistir y crear un sentido conjunto. Entonces pensar la escritura desde lo incompleto también es invitarte a leer de una manera distinta, no sé, es movilizar pues, muchas cosas, formatos que tenemos aprendidos diferente. Hay algo que tú dices también en el libro, Tani, y me parece muy curioso, pues muy llamativo, creo que es revelador, en la medida en la que tu acercamiento con la poesía no necesariamente se da desde el entendimiento, sino desde la sensibilidad, dices tú, porque si te hubieras puesto únicamente a entender todos los versos y todo lo que leías, quizás no te hubieras puesto a escribir en ningún momento. Yo batallo con eso mucho cuando doy talleres de poesía o clases de poesía, o cuando hablo con gente que le tiene miedo a la poesía. Porque creo que, pues por lo menos mi experiencia en el colegio era que, bueno, esto es un poema y lo tienes que descifrar, ¿no? Entonces, esto es un símbolo y es casi un código, ¿no? Eso está codificando una información de carácter emocional de la autora, del autor, ¿cierto? O sea, eso que está ahí, solo apuntando a algo que está en otra parte, ¿cierto? Entonces, a las personas se les dificulta eso. Pero yo creo que cuando uno lee un poema es casi como una pintura, ¿sí? O sea, ahí hay una imagen, tú te enfrentas a esa imagen y sientes, en primer lugar, lo que eso te proyecta de una vez. Y luego puedes pasar a un segundo plano de querer decodificar el poema, pero para mí la lectura, y como poeta también lo digo, no solo como lectora, ¿no? Que ese objeto plástico que crea, esa primera impresión nunca va a estar equivocada. Siempre se genera una atmósfera, algo que te comunica más allá de la comprensión, más allá de ese proceso de querer decodificarlo. No sé si con eso te explico. Bueno, Tania, una vez tú comentaste de la dificultad de ponerte a escribir luego de una lesión que tuviste en las manos. Y esto me sirve como una introducción al otro libro del que quiero que comentemos un poco, que es Rara. Y que era difícil un poco escribir como si fuera un dictado, porque las manos tienen su propia lógica, tal vez. Eso fue lo que quisiste decir en ese momento. Sí, exactamente. Sí, había tenido una lesión en las manos que no me dejaba pues, coger el lápiz, escribir, teclear tampoco. Entonces aprendí la función de dictado del computador, pues como que uno espicha unas teclas y le dicta. Pero pues el poema para mí sí exige una exploración corporal, material, ¿no? Que tiene que ver con la superficie del papel, que tiene que ver con, sí, no sé,
las sensaciones que tu cuerpo ha procesado ese día, con el error, ¿sabes? Como que a veces cuando uno le dicta al computador también tiene que ser, de alguna manera, se es más precisa. En cambio, pues cuando uno escribe con la mano, siento que hay una búsqueda que la acerca también al ensayo, ¿sí? Uno está ensayando todo el tiempo, versos, y un verso te conduce a otro, y de repente se crea una imagen, o de repente un poema, tachas una cosa y queda una frase suelta y tú dices, ah, esto me sirve para otro poema. Entonces sí hay algo muy físico que se me perdió cuando tuve esa lesión. Eso está tremendo, porque es como si la mano tuviera su propia lógica de redactar, ¿no? Como si tuviera sus propios ojos, tal vez, como si fuera entreviendo un poco el mensaje o lo que se quiere revelar. Y eso me sirve para preguntarte cómo se te van revelando a ti los versos o lo que quieres decir. No, pues es muy extraño. O sea, yo leí una vez una imagen en un texto de Blanchot que se llama El espacio literario, que decía que la mano izquierda es como una antena, la mano que no está haciendo nada, y la otra está como obedeciendo. Pero es muy raro porque pues uno está muy, ¿sabes? No es que yo sea pasiva, ¿cierto? Yo estoy ahí concentrada, estoy pensando, estoy produciendo una imagen, estoy movilizando unos sentidos de cosas que sí son relevantes para mí en ese momento. Sí. Pero a veces me pasa, por ejemplo, que puedo trabajar en 8 versiones de un mismo poema en la noche y al día siguiente no me acuerdo de lo que escribí. Sí, entonces, hasta que no vuelva a abrir el cuaderno, o de repente, no sé, en la tarde digo, ah, verdad que ayer escribí esto, pero no lo tengo muy, muy consciente. Y luego, claro, hoy en día pensamos que es como un cliché, un lugar común pensar en el tema de la inspiración, ¿cierto? Que es como algo muy romántico, que la escritura exige trabajo, y sí, ¿cierto? Porque lo que yo hago no es una escritura automática, que de repente siento que todo está ahí, pero sí siento que esa idea de la inspiración y la musa tienen un sentido muy fuerte y que tal vez se romantizó, pero sí quiere decir que la escritura nos viene de afuera, ¿sabes? Que no es necesariamente como solo unos movimientos interiores, sino que lo que escribimos es una forma en que estamos recibiendo, conectando, articulando los sentidos, los afectos de un mundo exterior que nos atraviesa. Y también yo creo que en ese mismo sentido, pues la escritura a mí me ha enseñado que no hay una diferencia, la verdad, entre el mundo interior y el mundo exterior. Claro, sí, es decir, lo que yo comprendo también es que es una percepción absoluta y realmente como que es una disposición a recibir del mundo todos sus mensajes, tal vez. Y bueno, me gustaría que conversáramos un poco sobre este lindo libro, Tania, que es rara, en el que, dicho sea de paso, pues también está muy presente el tema de las manos, pero no solo las manos, la ceguera, los amores tal vez que se van. ¿Tú qué nos puedes decir de este libro en su construcción? Bueno, ese libro, la ceguera, si es de las manos, no es como la ceguera de las manos, porque ajá, claro, sin las manos no tengo esa forma de ver, ajá, que me da la escritura, ¿cierto? Sí. Digamos que yo sentí eso, porque también escribir, como te decía, no es escritura automática, sino que realmente tú te concentras tanto que logras casi que reordenar tu forma de estar en el mundo según sobre qué estés escribiendo, ¿no? Es como una concentración absoluta, y creo que por eso al final del día no me acuerdo, ¿sabes? Porque fue tanta la concentración que terminó exhausta, como, claro, bueno, ya, casi en trance, pero un trance de absoluta concentración y no de delirio, pues, por fuera. Y claro, pues yo somatizo mucho, ¿sí? Entonces, en ese momento sí estaba transitando un desamor, un desencuentro, entonces están esas dos cosas que podrían entenderse como entretejidas en el libro, pero pues que están entretejidas también físicamente, pues en el cuerpo. Bueno, Tania, yo quisiera que conversáramos también sobre esta belleza del libro, Desastre Lento, en el que sentí un poco con la lectura que el fin del mundo era algo inminente, pero que la poesía sobrevive a ese fin, la belleza de las cosas, y sentí, dicho sea de paso, como algo lejano la presencia de Roberto Bolaño. Te lo pregunto, no sé si de pronto habrá tenido algo que ver ese cuento de los últimos atardeceres en la Tierra, o su misma poesía un poco apocalíptica. Yo sé que con este poemario tú tuviste una nominación muy importante al Premio Nacional de Poesía, estuviste entre las 5 finalistas, perdón. Entonces, eso. Y ese poemario es originalmente del 2017. Ajá. Salió en una colección de poesía que tenía la Universidad Externada de Colombia, que se llama Colección Un Libro por Centavos, que era una colección chiquita, muy chévere, sacaban 8.000 copias,
que se difundían gratuitamente por todo el país. La revista Malpensante circulaba a unos, otros por bibliotecas, cárceles, ferias, eventos. Y bueno, ese fue el inicio del libro y luego ya ha tenido 2 reediciones en 2 editoriales independientes diferentes, una Frailejón Editores y esta última que es de Impar. Entonces también le debo mucho a las editoriales independientes por no dejarlo morir y creo que el contexto, ¿no?, global en el que vivimos siempre lo llama, lo pide, lo renueva, lo actualiza también. Decías que en el libro el fin del mundo es inminente, pero la poesía sobrevive. Sí. Y justo lo que me estaba debatiendo en la escritura del libro era la idea del fin del mundo. Ajá. ¿No? Y yo decía, bueno, claro, ahorita tememos que se vaya a acabar el mundo, pero desde tiempos ancestrales las poblaciones han tenido ese mismo temor. Entonces también me pregunto mucho en el libro, tanto por como la urgencia de cuidar el mundo y de que el mundo en efecto se está acabando, y también de que se han acabado muchos mundos. Entonces, cuando hablamos del fin del mundo, tú y yo, ¿de qué mundo estamos hablando? ¿No? Como de lo que llamamos naturaleza, ¿cierto? Pero también qué es lo natural, qué no, qué es natural, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa ahorita que se incendiaban los montes, se está quemando la naturaleza, pero entonces está quemando como empezó por una naturaleza que no es nativa, que son los eucaliptos, entonces tampoco es natural, y eso ya es el comienzo de un fin de un mundo. Sí, entonces eso es un poco digamos que es un libro lleno de confusión, por pensarla cómo se ha hecho muy estética y como muy plástica esa pregunta, casi que a veces vaciada de sentido, y de alguna manera como si es urgente pensarnos las posibilidades que tiene el mundo de existir, y pues creo que la poesía es una de esas formas que tiene de reproducirse sin romantizar, y pues sé que la poesía no va a apagar un incendio forestal, sí. Claro, claro. Con respecto a la pregunta de Bolaño, no conozco el cuento que me dices, pero sí hay un poema ahí sobre que empieza el mundo a acabarse antes que la poesía, que sí inició cuando lo escribí por ahí en 2015, como un juego con una parte de una novela de Bolaño que se llama Amuleto, y ahí hay unas 5 páginas hacia el final donde el narrador empieza a especular sobre lo que va a pasar con la literatura en el futuro. Entonces, que en el 2024 nadie se va a acordar de un poeta como Oliverio Girondo, que en el 2060 Margarit Duras se leerá en el metro, bueno, cosas así. Y entonces con ese juego de la especulación, pues yo decidí asumir un juego escritural propio de la especulación, pero en realidad era un poema muy malo. Y tenía un taller de poesía, yo lo escribí ese libro viviendo en Inglaterra, haciendo el doctorado, y cuando venía a Bogotá tenía unas amigas con las que hacíamos un taller de poesía de pura amistad, y lo que hacíamos era mostrarnos los poemas más malos, en los que igual habíamos puesto mucho de nuestro tiempo y queríamos ver si eran rescatables. Y ese fue el poema que yo trabajé con ellas y me dijeron, no, se puede rescatar, tal. Entonces, pues es lindo porque también tiene un origen muy colaborativo, digamos que casi lo desecho, pero ellas me ayudaron a salvarlo, y en la primera edición de Desastre Lento, ese es el primer poema, mientras que en este de Impar hicimos un cambio de orden. Sabes que me parece muy curioso que los textos también tienen que ver con el entorno en el que son escritos, y creo que te escuché alguna vez decir que este texto, este poema, solo se pudo haber escrito en una ciudad muy particular que fue destruida y luego fue reconstruida pensando en el futuro, en una futura ciudad que no existía en ese momento. Sí, yo hice el doctorado en un lugar en Inglaterra, en una universidad que se llama Warwick, y vivía en un pueblo que se llama Coventry. Y Coventry en la Segunda Guerra Mundial estaba encargado de fabricar las armas para la guerra. Entonces, bueno, lo bombardearon de una los alemanes y destruyeron toda la ciudad. Quedaba como el esqueleto de la catedral, que era muy impresionante. Y cuando en los años 50 dijeron, bueno, hay que reconstruir esta ciudad, la reconstruimos con la mirada volcada al pasado o vuelta hacia el futuro, dijeron hacia el futuro. Entonces se imaginaron el futuro en los 50 y pues quedó una ciudad pues brutalista, bastante golpeada, fuerte, con una arquitectura sí, como ruda, una ciudad como ruda.
Y pues ahí escribí ese libro y además pues Inglaterra es un lugar muy raro, sobre todo ahí al norte, que es como postindustrial, pobre, y luego tiene cámaras y vigilancia por todas partes. Entonces pues nada, fue como un lugar muy extraño para estar y pues ahí escribí La suspensión de los objetos flotantes, Desastre lento y Rara lo escribí en el tránsito entre devolverme de Inglaterra y volver a Bogotá. Bueno, en este viaje a la semilla por la obra literaria de Tania Ganiski, yo les quiero mostrar este libro, La suspensión de los objetos flotantes, y preguntarte, Tania, ¿cómo fue poetizar lo flotante? Porque aquí en este libro flotan muchas cosas, ¿no? Flota la misma poesía, flota, no sé, la vida. Yo me di cuenta que en mis cuadernos, o sea, yo escribo por cuadernos y no tengo un libro en mente cuando estoy escribiendo, simplemente escribo. Y de repente cuando me doy cuenta de que hay unas imágenes o algo que empieza a repetirse, digo, ah, de pronto aquí podría haber algo. Y con la suspensión de los objetos flotantes pasó también que nunca había escrito en cuadernos con páginas en blanco y de repente estaba escribiendo sobre eso, donde las palabras también flotan, no sé. También en el libro hay muchas imágenes como de este espacio que te digo de Coventry tan raro. Estaba viviendo sobre un canal donde parqueaban botes de manera gratuita y se podían quedar ahí unos días las personas que viven en los botes. Bueno, entonces me empecé a dar cuenta de que tenía muchos poemas de cosas que flotaban, ¿sí? Y luego, pues cuando yo termino un cuaderno lo transcribo al computador y pues tomo lo que puedo para un libro y quedan un montón de poemas también flotantes. Entonces empecé a mirar qué tenía de años anteriores, o sea, ahí hay poemas hasta del 2012 y el libro sale en 2021, que no había usado en libros anteriores, que también tenían cosas flotantes. Entonces los traje y empecé a armar este libro flotante, que bueno, también tuve una experiencia muy, muy profunda e intensa, que fue que en una feria del libro había una instalación de la música y artista Laurie Anderson, y era una obra de realidad virtual, que era como una obra de realidad virtual de historias. Entonces, y ella no quería jugar con la estética de la realidad virtual, que es así pues súper tecnológica, pero lo hizo en tiza, como en, sí, como en polvo de tiza, el color de la tiza. Entonces tú entrabas y también quería crear la experiencia de volar ella. Entonces tú te ponías las gafas y tenías un control y entrabas volando a ese universo que ella te proponía y podías entrar a diferentes mundos. Si alguien está viendo y sabe hacer realidad virtual, por favor, quiero hacer un poema en realidad virtual. Sí, y entonces Claro. la suspensión de los objetos flotantes es mi esfuerzo paupérrimo por crear esa sensación que sentí ahí también, ¿no? Como hacer un libro flotante. Y es el primer libro que publiqué con Cardumen. Sabía que ellos publicaban, pues que ella publicaba poemarios ilustrados y quería trabajar con una artista justamente para crear esa sensación. Y en una feria de libro independiente que se llama Papel Caliente, en el stand de un taller que se llama Taller Colmillo, que publica en Rizo, había unos libritos de Ana María Lozano que eran de puras piscinas y espacios de vacaciones donde se flota, ¿sí? Como piscinas, flotadores. Y dije, no, ella es mi artista flotante. Y la contacté a ver si le interesaba y le interesó y pues ahí armamos el equipo con Alejandra Algorta, hicimos ese libro. Pues la pregunta que yo te quería hacer, Tania, un poco, creo que es una pregunta importante en tu obra, es esta noción de lo incompleto, porque tú eres una poeta como Dickinson que no necesariamente titula, ¿cierto? Quería preguntarte por esa importancia de lo incompleto en tu obra, el borde de las cosas. Creo que tú en algún momento comentaste que no te imaginabas autora de un poema completo, un poema cerrado. Creo que te gusta en alguna medida que los lectores también completen pues con su propia lectura. Pero ¿qué nos puedes decir tú de esa noción de lo incompleto en tu obra? No, pues exacto, creo que lo incompleto es también una forma de hospitalidad, ¿sí? O sea, como que el poema, entre más abierto, esté al sentido, con que pueda conectar una lectora o un lector, pues sí creo que es lo que busco, ¿sí? Es difícil igual no cerrarlos, creo que los títulos, por ejemplo, a veces cierran los poemas, ¿no? El título de una te dice, lo importante aquí es esto. Si yo solo pongo títulos, si realmente siento que va a ayudar al lector a irse por un camino por el que yo siento que es necesario que se vaya. Pero si no, prefiero que
dejarlo lo más abierto posible, aunque a veces de pronto no se logre. El diálogo con las imágenes, por ejemplo, en 3 de mis poemarios, creo que funciona en el mismo sentido, ¿sí? Como es una forma de que el poema se desapropie un poquito de sí mismo y entre en diálogo con otra lectura y juntas generen un poco más de ambigüedad y reorientación al mismo tiempo para quien los lea. Bueno, Tania, yo te quiero dar las gracias por estar acá en Señal Literaria, este espacio pensado en los autores y en los lectores, y finalmente un espacio consagrado a autores como tú, que tienen tantos años trabajando en su propia obra. Gracias por estar acá y esta seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Gracias a ti, Eric, por el espacio para presentar mi obra y pues por la atención también que le pusiste a lo que leíste. Gracias, Tania. Bueno, para cerrar, yo te invito a leer un poema, Tania, el que quieras. Aquí tengo prácticamente 5 de tus libros. No sé cuál puede ser. La suspensión de los objetos flotantes, Desastre lento. Podemos leer el poema que mencionaste, Desastre lento. Listo. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá a la palabra ironía, que ya habrá sustituido a la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido.